Hola, bienvenidos a la Tribu Dibu. Hoy tenemos un programa muy especial ya que tenemos una invitada muy increíble, ganadora del Premio Nacional de Cómic del 2024. Ella es una autora excepcional y ahora también estrena un cortometraje basado en ese cómic que nos va a hablar de ello. Así que sin más dilación, ¡Bea Lema! ¡Bienvenidos a la tribu! ¡Dibu! ¡A la tribu! ¡Dibu! ¡A la tribu! ¡Dibu! Hola, este es un programa producido por Zaytun Films. Tenemos a la realización a Claudia Berro y Marta Isua. Al sonido a Samuel Labreu. A Antía Vidal. A Irene García. Y a mí, David Fidalgo. Y hoy tenemos la suerte de contar con una invitada excepcional, que ya visteis en la entradilla, que es Bea Lema. Dios. Y ya está, ¿podemos cortar? Y ya está. De la gran invitada. ¿Cuánta energía? Como mencioné antes, Bea es la ganadora del Premio Nacional de Cómic por su cómic El Cuerpo de Cristo. Ahora estrena su cortometraje basado en el propio cómic, que ya se estrena dentro de nada. ¿Estás nerviosa? No, estoy tranquila en realidad. Sí, Bueno, claro. eso es genial. Sí, porque ya siento que ya he hecho lo mío. Entonces Claro. ahora ya el niño que ande solo. Y con ganas de verlo en grande. Eso sí. Eso va a ser fantástico, aparte porque hemos tenido la oportunidad de verlo y mantiene esta estética del cómic, que ya hablaremos, que tiene el bordado y es una absoluta maravilla. O sea, es que si podéis verlo en festivales, que estará en todos, ir a verlo en salas, que es muy guay. Aparte habrá otros cortos que también estarán bien, ¿eh? Tampoco... No. Sí, sí. Dentro de los festivales hay cortos chulos. Claro. Y en los festivales siempre está genial. Y nada, en esta entrevista pues vamos a hablar de todo el camino que has recorrido con el Cuerpo de Cristo, pero queríamos hablar antes sobre tus inicios en la ilustración, tus inicios en el cómic, cómo empiezas a dibujar y todo eso. Pues yo, no sé, me podría remontar a la infancia, quizás, ¿no? Como el primer momento que fui una típica niña como obsesiva con dibujar, pero en casa estaba como muy presente esa idea de que había que hacer algo serio, ¿no? En la vida adulta. Así que hice diseño industrial, en realidad. Estudié en Ferrol y el primer trabajo que tuve como diseñadora fue en Sargadelos. Estuve allí 3 años. De ahí hice como un proyecto independiente con un compañero de Sargadelos que mezclaba como de artesanía y diseño, y ahí estaba a punto de cumplir 30 años, o sea, hace algo más de 10 años, y tuve una crisis con el diseño de que de repente no tenía sentido hacer una silla más. Y bueno, fue como un drama en plan, ay, no he escogido bien, ¿ahora qué hago? Y eso se juntó un poco con que me empecé a conocer como las ferias de autoedición. Por ejemplo, aquí la Autobahn, pues que ahí conocí pues, a Alberto Vázquez, Pilar Marcó, Giovanna Lopalco, ¿no? Como gente que estaba haciendo cosas en la ciudad en ese momento. Y ahí me ayudó un poco como a reconectar con esa fascinación infantil, y también me gustó mucho como la libertad que hay en la autoedición. Y de ahí empecé como a decir, bueno, pues igual puedo hacer algo por aquí. Empecé mezclando como la cerámica con el dibujo, hice así como una colección de platos con calcas. Y ahí me propuse como probar un poco de todo, que es ilustración infantil, cartelismo, y poco después también surgió la idea de hacer el cómic. Bueno, empezaste a encontrarte. Sí. Y mola mucho el mensaje este de que dijiste sobre los 30 años, así más o menos. Que a veces es como que si a los 20 y poco no sabes perfectamente lo que quieres hacer, tiempo después que si te arrepientes, como que fracaso. Y no, al final no hay un tiempo determinado para las cosas. Yo en esa época me obsesioné bastante con conocer como las trayectorias de gente que admiraba. Yo también me estoy pasando por eso. Sí, ¿no? Y en realidad muchísima gente da virajes, cambios de rumbo, porque es súper lógico, ¿no? Sí, Escoges claro. muy joven, después la vida da 1000 Es que cambios. con 18 años se supone Me que tienes que dirás. hacer una Pero carrera. está como muy guay que personas referentes como eres tú que verbalicen esto, de que nunca es tarde para cambiar, de que puedes Claro. ir probando Que to- cosas y que es... Y que todo lo que has hecho te lleva a la obra que creas después. ¿Verdad? Todas las fases por las que tú has pasado, la cerámica, el bordado, todo compone pues esta obra y las Total. siguientes que harás. Sí, o por ejemplo el diseño industrial como la cultura, como esa formación de cómo hacer un proyecto, ¿no? Sí. La investigación o tener una visión de cómo ejecutarlo, cómo después mostrarlo. Creo que también está Claro, ahí de alguna lo llevas manera. de o sea, alguna manera. Te sirve. Sí. Claro, pues
Y ahí, bueno, es una pregunta un poco que le hacemos también a todos los invitados, que es en esos inicios, ¿cómo era tu relación con la animación? Y si en algún momento pensabas que podías Lo viste acabar como, sí, sí, como haciendo opción, como animación. vía. Sí, yo creo que esa fantasía como de ver mis dibujos en movimiento siempre estaba por ahí, ¿no? Eso yo creo que a cualquier dibujante nos gusta. Sí, creo que conocí un poco el mundo de la animación, de los cortos por Alberto Vázquez, y era como, jo, me encanta esto, pues sí, ojalá hacerlo. Pero no lo veía como una realidad posible al principio, desde luego. Claro, lo veías más como desde el punto de vista de me gusta los que lo hacen, pero no te planteabas tú. No, o sea, como, sobre todo porque no tenía ni los conocimientos, en plan, Ya. estaba como retomando el dibujo, me veía más cercana de la ilustración que de ponerme a mover nada, ¿no? Lo veía Claro. como muy lejano. Claro. ¿Y cómo surgió la idea de hacer este corto? O sea, de decir, vale, pues al final esta cosa que tenía aquí Sí. se baja a tierra. Claro, pues eso surge porque sí que cuando ya estaba terminando el cómic, digo yo, bueno, pues, ¿qué pasaría si se lo planteo a algún productor y lo ofrezco, ¿no? Y ahí fue cuando decidí presentárselo a Único y sí que decidieron cómo presentarlo a todas las ayudas y demás. Y la verdad que fluyó bastante porque, bueno, pues conseguimos como las ayudas rápido, ellos ya tenían la experiencia, el equipo y demás. Entonces fue un poco como piscina de decir, Sí. bueno, pues vamos, igual que me puse a trabajar en el cómic sin haberlo hecho antes, pues se aprende como haciendo, ¿no? Claro, claro, en ese momento, ¿el cómic ya lo tenías publicado? Estaba como en el a proceso, es puntito como ahí? que ya iba a salir en Francia, en España todavía no, pero yo ya lo había terminado. Claro. Eso sí, como que Bueno, ya. y eso al final es una herramienta muy chula de cara a ir a proyectos Claro. de cortometraje, tener el Claro. cómic. Claro. Como ya ves las cosas, o sea que eso es... Claro, muy estaba guay. estaba la historia, todo el mundo visual ya está también, entonces claro, eso allana mucho el camino. Que es súper potente el mundo visual. Que ahí hablaremos también de todo Sí, eso. porque es un viaje, es todo un viaje el cuerpo de Cristo, desde Claro. el primer cómic hasta lo que es ahora el Sí, sí, corto. de hecho, desde el primer cómic hasta esta versión es como, wow. Sí, sí, sí. Que bueno, ya lo tenías también en tu trabajo como ilustradora y tal, pero aquí se ve muy claramente. Entonces, vamos de lleno ya al cuerpo de Cristo, que es hablar de cómo surge el primer cómic. O sea, cómo surge La toda esta idea. historia que se ve autobiográfica. Sí. Pues sí, o sea, el libro surge un poco de esta crisis que os hablaba, de los 30, que me doy cuenta ahí también de cómo había tenido en la infancia ese papel como de cuidadora, ¿no? Como de madre de mi propia madre, que había venido pues, muy condicionado por esta vivencia de mi madre haber vivido pues, con psicosis, y que era un papel que yo tenía como muy asumido, como normalizado. Hombre, obviamente sabía que era algo bueno, que había condicionado nuestras vidas, pero que nunca me había como relatado mi propia historia, ¿no? De repente tenía como muchas preguntas de pues por qué yo había actuado de esa manera, qué había llevado a mi madre a vivir de esa manera, cómo habíamos actuado un poco todos en la familia. Y como se juntaba con este descubrimiento de la autoedición, digo, pues quizás el cómic sea un buen espacio para explorar todas estas preguntas, porque necesito como materiales pues casi como papel y lápiz y tiempo. Claro. Y como que era algo que podía hacer por mí misma, ¿no? En mi intimidad, porque al principio sí que necesitaba como, bueno, esto es una prueba, veamos qué sale Sí. de aquí. Y algo tan Y cómo íntimo. te afecta también a ti. Claro. De repente expulsar todos esos demonios, que no está nada mal esta referencia, en un papel. Sí. Y luego sacarlo al mundo, porque imagino que Claro. también eso es muy delicado. Claro, yo, o sea, esto, a raíz de esto quería preguntar, ¿cómo? Porque al tratar temas pues que pudieron ser pues, traumáticos o que te afectaron más o menos, ¿fue algo más terapéutico o al contrario, que a veces era como, hoy no puedo escribir de esto porque hoy no puedo hacer esta introspección, porque no estoy para hacerlo? Era, Sí. ¿cómo percibes este proceso? Pues a ver, yo creo que el hecho de escribir, de dibujarlo y tal, es una manera como de sacarlo de tu mente, como hacerlo más físico, más concreto, ¿no? Y te hace distanciarte de la historia, con lo cual te da mucha claridad sobre lo que ha pasado, ¿no? Como si te lo contara un amigo, una amiga. Sí. Y eso te confronta, ¿no? Porque a veces ves cosas que estaban como más inconscientes, unas te gustan más, otras te gustan menos, hay cosas que te das cuenta que te han dolido. Entonces... La palabra terapéutico no me gusta nada porque siento que está ahora como que ya la usamos para todo. Ya, que vale, sí. Pero sí que diría que es un viaje emocional fuerte, ¿no? Claro. Yo siento que me he contado como mi propia historia. También después
la he ido como modelando, ¿no? En el nivel de cómo quiero recordar esa vivencia. Porque digamos que todo el tema de la psicosis y los delirios está más cerca de una película de terror en el imaginario colectivo de algo que quieras haber vivenciado, ¿sabes? Realmente Entonces a mí yo necesitaba como dulcificar eso y como ver la luz dentro de toda esa oscuridad. Claro. Entonces, sí. Sí, de hecho se percibe un montón, tanto en el cómic como en el corto, esta cosa dulce, porque realmente viajas, o sea, nosotros leyéndolo viajamos contigo y sí que hay ese punto, yo no diría naif, pero sí que muchísimo más dulce y a la vez dices, Dios mío, pues es que es muy fuerte esto que están contando y a la vez es como más bálsamo, entonces es muy de agradecer porque también te permite, o por lo menos a mí me permitió, adentrarme más en este tema sin tantísima incomodidad y como viéndolo desde un lugar muy amable y poder curiosear en ese universo que tú presentabas, ¿no? Y no quedarte como solo con la imagen superficial o con un juicio tuyo propio, sino de, no sé, creo que es muy fuerte lo que creas en ese cómic de invitarte a explorar. Claro, ¿cómo generas eso? A la hora de decir, tengo que montar un evento que es muy dramático, pero tampoco quiero ahondar en ese drama de una manera tan visceral. Y tengo que jugar con esa balanza en la que, como dices tú, que el público pueda entrar Sí, a de una curiosear. manera más amable o tal. Pues a ver, sí que tenía claro al principio que quería que hubiera como un contraste entre como la dureza de la temática y como a nivel gráfico que estuviera como mucho más dulcificado pues a través de la elección de los colores o de la representación que es más naif. Pero bueno, yo el proceso creativo lo siento como algo muy intuitivo, o sea, que no son como que ahora puedo decir qué intención tenía, pero en realidad en el momento no era consciente, ¿no? Ahora entiendo que efectivamente cumple esa función, porque en realidad la locura nos da miedo porque todos tenemos miedo a nuestra propia locura, ¿no? Porque Claro, es una sí. posibilidad que tienes por el hecho de ser humano. Total. Entonces, claro, es una historia que a priori pues, podría generar rechazo y incluso el bordado, que también apareció en el proceso de una manera un tanto casual. Creo que el material también es como acercarse a algo duro desde algo blandito, ¿no? Desde algo que quieres Sí. como tocar o que el Que te tejido... recuerda a casa también. Sí. Muy a... Simbólicamente Claro. o sea, la costura, Sí. el bordado, Sí. es como que ya te lleva a ese lugar calentito. Sí, Sí. remite sí, a eso, al hogar, a lo maternal, sí, al cuidado, sí, todo ese universo, ¿no? Por ejemplo, en la primera versión del Cuerpo de Cristo aún no está tanto el tema del bordado, eso lo introdujiste más adelante, pero ¿cómo empezaste a narrar, cómo empezaste a construir la historia y los personajes? O sea, ¿empezaste por los personajes? ¿Empezaste a escribir como Sí. escenas aleatorias? ¿Cómo Sí, fue? fue más aleatorio, porque Sí. al principio, claro, no era lo primero que hacía, entonces no tenía la capacidad de hacer un guión. Entonces ahí sí que era más puro trabajo con la memoria, iba haciendo Sí. como historias cortas de entre 1 y 3 páginas de puros recuerdos y las acumulaba. Y cuando tuve un volumen considerable, entonces jugaba como primero esto, después como ordenarlas. Y de ahí ya se generaba como un relato y salían como nuevas preguntas, ¿no? Entre esta historia, ¿qué ha pasado? El único hilo conductor, de alguna manera, fue el historial psiquiátrico. Sí. Que ese texto me parece que también es como muy fuerte, ¿no? Es fuertísimo, Sí, o sí. sea, Dios mío, enfadada. Sí. Claro, y con esto de trabajar con la memoria, que es muy interesante, claro, ¿cómo trabajas cuando realmente tus recuerdos son de infancia y el paso del tiempo lo que puede haber hecho es alterar esos recuerdos? claro. ¿Intentas indagar realmente sobre lo que pasó o trabajas sobre lo que tú en ese momento crees que viviste? Que puede Ya. ser que lo que viviste o puede ser que haya cosas que Claro, no. Al claro. final, Sí, yo de hecho me siento más cómoda con la palabra autoficción porque pasa eso, que la memoria Claro. no es del todo fiable, ¿no? Y después tú cuando escribes tu historia le subes el volumen a unas cosas. Claro, de tu percepción. Claro, el viaje temporal también está alterado porque la realidad es mucho más caótica y demás. Pero... Ahí se me ha ido. ¿Cuál era exactamente la pregunta? esto de cómo que la memoria, o sea, Sí. las partes de infancia que igual no Sí. las recuerdas realmente como son. Si Claro. investigaste Sino sobre... Sí, o si preguntaste a algún Para familiar. mí, claro, yo lo que me fío es como de la memoria emocional, como lo que sí siento ahora en respecto a ese momento, que creo que eso sí que es lo más fiable. Claro. Y después hubo muchas lecturas sobre trauma, sobre temas familiares, que un poco también me ayudaban a ver
pues cómo actúa un niño, ¿no? Cuando somos niños tenemos como una dependencia tan grande de nuestros padres por una cuestión de supervivencia, pues por ejemplo que somos capaces de adaptarnos a cualquier situación con tal de tener esa aprobación, ¿no? Entonces, Claro. bueno, pues entender sí que ciertos mecanismos psicológicos y tal sí que me ayudaban pues a decir, vale, pues en relación a esto a mí yo me acuerdo de esta situación, me hace sentido con esto que quiero contar y se va construyendo un poco. Es que es una zona muy interesante. Y, claro, volviendo a ¿cómo fue la necesidad de decir, vale, ya tengo el cómic? Porque mucha gente igual ya tiene el cómic y dice, ya está, mira, lo siguiente, ya me olvido. sí. Sí, totalmente. Pero tú sentiste la necesidad de ampliarlo, no De solo de ampliar la revisitarlo. historia, sino a nivel estético, técnico, vemos mucha más variedad y tal. ¿Qué fue eso que te llevó a seguir trabajando seguir? en ello. Sí, Porque pues, este fue, ¿qué? 2017, ¿no? 2018, creo, ¿no? Y 2023. Eso es. Ya son muchos años Son trabajando muchos sobre el mismo años. tema. Sí, es una pasada, sí. Eso también cómo fue para ti. Porque, Claro. Pues a ver, a mí el premio, por un lado, me fue como un impulso muy grande de decir, vale, esto causa un interés, tiene, bueno, una valía, y fue como, me gustaría darme la oportunidad de desarrollar como en mi mundo gráfico y también como que sentía que a nivel narrativo se podía extender muchísimo más. Entonces fue como, bueno, vamos a probarlo. Y no sé, tenía como una necesidad muy, muy grande de contar esta historia y como muchas preguntas, muchas cosas que indagar. Venía precedida de haber vivido con mucha vergüenza, con mucho silencio y de repente es como que necesitaba romper eso y decir, no, que pase el aire. También como que siento que fue una manera como de hacer una especie de justicia poética, ¿no? Como que siento que detrás de ese estigma, de ese tabú que hay alrededor de la enfermedad mental, hay mucho desconocimiento también, ¿no? Y que cuando vemos a alguien en una situación así, lo juzgamos como, esta persona está loca, o sea, está mal. Sí, eso está ya muy O bien la representado. vergüenza. Claro, y que se individualiza mucho el problema en esa persona, ¿no? Es como está loca porque hay una falla en ella, pues no Sí. está Ya bien, ¿no? Y ya. Y es como, Y nos por pasa, norma le pasa a general no mucha es gente. así. Claro, entonces pues para mí también era importante decir, no, pues las personas que llegan a este extremo pues normalmente tienen una historia difícil detrás y es como yo quiero mostrar eso, ¿no? Y sí, o sea, no hay otra manera de explicarlo como muchas ganas de contarlo. No, pero mola mucho eso, que al final es esa pulsión que tienes como artista de, sí, he contado la historia, pero no la he contado realmente como yo quiero, como yo la siento, y sigo adelante. Obviamente en el camino había muchos momentos de decir, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Hasta cuándo? Pero bueno, la conclusión siempre era, mira, no tengo nada mejor que hacer por ahora. Es que después te metiste como en corto, ¿sabes? Es lo que más en ese momento te invitaba a contar, ¿sabes? Tu persona. Sí, o sea, ¿no? es como, bueno, yo he empezado esto, lo voy a acabar y veremos a dónde me lleva. También intento como no tener mucha ambición en el proceso, como o sea, disfrutar de hacerlo y después ya se verá, ¿no? Claro. Bueno, pero es muy chulo eso y sobre todo cuando cuentas realmente una historia que es tan personal y que al Y final que el te hace trabajo... descubrirte también. Sí, también. Seguro que según trabajaste en la adaptación de este, pues fuiste como... todo esto que decimos de cómo yo interpreté esto cuando era una niña. ¿Por qué lo interpreté así? Porque los niños lo interpretan así. También descubres pues, cómo funciona la infancia. O sea, Total. todo lo que tuviste que aprender también es lo que hace también Claro, o esta igual obra. también, bueno, no sé, la relación en este lapso de tiempo con tu familia, igual no era lo mismo aquí que aquí, no, sé. Claro, para y contigo mí... misma también. Claro. Sí, a nivel personal me ha llevado a aprender. O sea, yo misma era la que tenía una visión súper pobre de lo que es la salud mental y me ha ayudado como a abrir muchísimo la mirada a través de esa búsqueda, obviamente a cambiar la relación con todos los miembros de mi familia. A su vez ellos tienen que cambiar, o sea, cuando un miembro de ese ecosistema cambia, los demás también tienen como que, uy, espera, que me tengo que recolocar. Entonces, claro, para mí ha sido como... No sé, o sea, que me ha llevado a cambiar muchas cosas a nivel personal, a nivel entorno. Te recolocaste en el sistema. Es genial. Total. ¿Y cómo han algún miembro de la familia recibido el cómic? O sea, al final se sienten apelados. ¿O Claro. no? Es que al final claro, entonces, igual de repente... Sí, es la no. seña. Quiero decir, porque por ejemplo en el cómic hay un momento que me parece muy duro, que es hacia el final ya realmente, que es el tema de la pastilla. De Lo cómo del nos hacen hermano cargo de dársela. y el Es como, a ver... Sí, es Entonces digo, Pues pues esto pasa, igual... le pasa a todo el mundo. Claro, no, sí, por eso digo Pero- yo que de la misma manera que pasa eso, puede ser que el cómic de repente también digan, bueno, vale, tampoco me... ¿Sabes? Sí, justo. Entonces, eso, ¿cuál es la relación de...? Pues a ver, ha habido reacciones muy diferentes. A mí la que más me preocupaba era la de mi madre.
Que, bueno, a mí esto me daba pánico, ¿vale? Claro. Contarlo. De hecho, se enteraron porque me vieron en el periódico cuando gané el Castelao. O sea, cuando esto ya estaba. Y tú ahí, Y ellos no sabían. ¡Wow! Sí, entonces ahí sí que tuve que tener una conversación y mi manera de justificar el que yo hubiera hecho esto es como decirle que el haberlo vivido desde el silencio y la vergüenza durante tanto tiempo nos había hecho sufrirlo todavía más y que consideraba que compartirlo pues, podía ayudar a otras personas Sí. y que no era solamente nuestra historia, sino que Claro. mucha gente lo vive de la misma Claro. manera. Entonces, bueno, eso a ella le pareció bien, sí que es verdad que sí prefiere mantenerse No, al bueno, margen. Claro. Normal. Pero bueno, hoy en día está muy contenta con todo lo que me ha traído. Y después en la familia había una parte que es como sí, acepto bueno, lo que, la crítica, ¿no? Digamos, o que no he sabido hacerlo mejor. Y hay otra parte pues que ya no tan bien. Ya. Pero bueno, para mí al final la conclusión es como que para mí era necesario decirlo, como un poco cuestionar ese papel que yo tenía como cuidadora y no como sale al Claro. final del libro, como ponerlo encima de la mesa, esto no puede recaer solo en mí o en una persona, tiene que ser una responsabilidad compartida, ¿no? Sí, sí, total. Independientemente de la incomodidad que esto genere en los demás o el Pero cuestionamiento. aparte que tampoco los cuestionas de una manera agresiva. No. Es decir, es una manera bastante condescendiente como... Es que es obvia. Entonces es como, joder, ¿cómo no lo queréis ver, no? Y de hecho, a mí algo que me gusta mucho de cómo planteas todo este tema en el cómic es que realmente eres capaz de entender lo que le pasa a cada personaje. O sea, es como no demonizas, ¿no? Claro. Ni al hermano ni al padre. O sea, es que claro, son maneras de entender y de enfrentarse a ese problema de esa magnitud y es que es súper amable en realidad, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo yo que lo leo desde fuera que igual esa persona que se puede sentir apelada y decir en una primera lectura, igual, ¿sabes? Sí. Pero sí que creo o yo por lo menos he empatizado con todos los personajes y es como, claro, es que es normal que no reaccione, yo lo entiendo, es normal que no le dé las pastillas, es una dinámica ya que tienen relacional, o sea, es súper, súper interesante cómo está planteado. Claro, para mí la intención era justamente como no juzgarlos demasiado, Sí. es como mostrar y que dejar como al lector que fuera el que, ¿no? Hiciera ese juicio. ¿Qué pasa? Que después, como más en la vida, también para mí es importante cuestionar como el papel que tiene la familia, ¿no? Sí. Y la En la mujer, sociedad. Bueno, primero, por también. supuesto, el cuidado y cómo está totalmente enfocado hacia la mujer, ¿no? Claro, o sea, ¿quién es la que asume el cuidado de los hermanos en Claro, este caso? claro. Y después también entender que una situación así requiere de pedir ayuda y a veces, nos guste o no, las personas de la familia no están por la labor, por lo que Sí. sea, por incapacidad, les sobrepasa o no quieren. No tiene sus prioridades y han decidido que la familia no es una. Exacto, exacto. Y a veces es simplemente pura ignorancia de lo que le pasa está en su cabeza. O sea, no afrontar el problema o la manera de afrontar su problema para que no sea un problema es algo como que no existe. Bueno, Bueno, pues es un cada uno... conjunto Es que de- sostener el dolor ajeno es una cosa que es muy difícil. Pero mola Nos mucho cómo enseñan, y señalas todo más eso. En personas que son de otras generaciones mucho más mayores que la nuestra. O sea, es... O no todo el mundo puede ayudar de la misma manera, ¿no? Porque, por ejemplo, el padre en el libro es como que es el sustento económico, ¿no? Es como trabajar. Yo me ausento de esta manera, que, bueno, no deja de ser también una manera de no estar, Sí. pero, bueno, por lo menos está de esa manera. Entonces, es complejo, pero bueno, no sé. También eso, lo que os quería decir, que es importante cuando te ves en una de estas también entender como que hace falta a veces ampliar esa familia, entender el concepto como que igual es la vecina o igual es la tía o una amiga o recurrir a una asociación donde te puedan echar un cable. Claro. Sí, sí. Pero está muy chulo ahí cómo retratas, bueno, tanto en el cómic como en el corto, que es cuando va hacia a médicos. Y me gusta mucho la metáfora de la mesa, la mesa cómo que se se va distancia. alejando, tanto en el cómic como en el corto, que están lejísimos, y es a veces mucho lo distantes que son los médicos muchas veces. Y Sí. con el Bueno, médico en estas súper grande enfermedades y tantas también. otras, o sea, sí, Sí. que los Y pacientes sí. son... Y es como muy interesante también en el corto como esa imagen de cuando no solo es la medicación y también hay un acompañamiento, ¿no? Que está como en ese psiquiátrico, entiendo que es un psiquiátrico, ahí pues que pinta, que gorda, que no sé qué. Ya. Y de repente es como, claro, es que no solo es
te doy una pastilla, una cosa más simplista, que habrá psiquiatras que sean así y psiquiatras que no. Imagino que tú también habrás como hablado con profesionales de esto y que también tendrás una visión de cómo es el mundo, ¿no?, psiquiátrico de la disciplina, ¿no?, de la medicina. Sí, claro. A ver, lo que pasa con el tema médico, que ya podemos sentir cualquiera en cualquier especialidad médica, ese distanciamiento, ¿no?, que a veces incluso hay como una jerarquía. Pues en la psiquiatría todavía es más exagerado, sobre todo porque la psiquiatría tiene como particularidad que dentro de las especialidades médicas es la única que no puede demostrar científicamente esas enfermedades. O sea, una esquizofrenia no hay manera como de decir, comprobar que esa persona lo tiene. Claro. Entonces, es una especialidad que debería de ser todavía más humanista si cabe, ¿no? En el sentido de que muchas veces, como hablábamos que la psicosis está tan castigada, las personas lo que necesitan es como que las escuches. O que les digan, mira, no puedo sentir lo que tú estás sintiendo, pero estoy aquí para lo que puedas necesitar, ¿no? Como validar la experiencia en sí misma y no que cuando vayas al médico lo que sea la prioridad es como erradicar el síntoma, que es esa alucinación, a través de una pastilla, ¿no? Es como sentirse invisibilizado todo el rato. Y, por ejemplo, esa parte que comentabas tú de que en corto hay como esa especie de especialización ideal, pues sí, era una manera como de soñar, ¿no?, de cómo sería una atención médica mejor. Por ejemplo, estuve en Ourense, en el Hospital Psiquiátrico de Piñor, que allí tienen un aula de arte y tienen un perro también, un golden. Sí, como de maneras, pues usar la creación como una manera de integrar, ¿no?, de decir, pues hacemos una exposición o la gente puede venir a visitarnos porque también es como fácil etiquetarte con el diagnóstico, ¿no? Yo soy y la etiqueta. Y eso no te define. Y es como, no, pues claro. son personas que, entre otras cosas, pues tienen esto o están pasando por ahí, ¿no? Entonces, para mí, desde luego, que es súper importante como entender la salud como algo mucho más ampliado, que es como tu entorno familiar, tu situación económica. Y estar bien pasa por eso, no puede como enfocarse todo en una pastilla, obvio. Claro, sí. O sea, que igual frenar un pico de crisis, sí, Claro. pero luego se necesita un acompañamiento y un volver a la vida, ¿no? No el decir, no, ya estabas anulada, venga, chao. No, o sea, hay millones de herramientas, ¿no? Que bueno, que también parte de que la familia también pueda sostener eso, que el entorno... O sea, es todo mucho más complejo, imagino. Sí, que tengamos un sistema sanitario que lo entienda así, ¿no? Claro. Que las consultas no duren entre 10 y 15 minutos, sino que haya un espacio para escuchar a la persona, para entender su contexto, su pasado, para hacer ahí un acompañamiento, como dices, de verdad. Claro. Sí, que eso ahora también pasa porque no estén saturados los médicos. Eso. Sí, total. Que la sanidad pública esté alimentada bien. Sí. Sí. Claro, y me parece muy interesante, tanto sobre todo en el cómic, pero es muy chulo como el corto también llevas todo lo que tiene que ver con la mente, cómo lo trasladas a la imagen gráfica. Por ejemplo, hay una parte que es todo cuadrícula en el cómic y ya se va moviendo. Sí, buah, es precioso. O en el corto, que es la imagen del pasillo, cómo aparece el personaje por enfrente estar. ¿Cómo trabajas esas partes? Porque sí que tienen, obviamente, es como más tenso, pero la parte tiene una parte muy creativa. Bueno, prueba y error sobre todo, referentes también, se me viene a la mente por ejemplo Saul Steinberg, ¿no? Como esa capacidad de sintetizar todo a través de la línea, o como artistas que trabajan mucho a través de la metáfora. Eso me gusta mucho, como que intento ahí explorarlo, porque siento que cuando das ahí como con la imagen tiene mucha fuerza, ¿no? Como que transmite mucho con algo que aparentemente es sencillo. Sí, se vuelve algo súper poderoso eso. ¿Y siempre ha sido como muy sutil en la ilustración? Sutil a la hora de representar, sí, a la hora de representar los personajes. Sí, pues eso viene un poco dado también por mis capacidades dibujísticas, la verdad. Bueno, que es dibujar bien. Al final es lo que uno quiere conseguir, ¿no? Es decir, ¿quién va a poner en duda si dibujas bien o mal? Es que no... Claro. Yo no lo pongo en duda, la verdad. Sí, o sea, no digo bien o mal, sino como tener muy claro qué eres capaz de hacer ahora mismo y como dentro de eso exprimirlo. Entonces yo era consciente de que no me iba a poner a hacer perspectivas ni sombras súper curradas. Entonces, bueno, vale, pues nada, línea sencilla, visiones frontal, lateral, y con esto qué podemos hacer, ¿no? Y de ahí viene también como las composiciones de las páginas y romper un poco, bueno, ver esa limitación a dónde me lleva. Pero lo chulo es que no, como espectador no lo ves
O sea, en ningún momento yo pensaría... No te tiene- falta una claro, perspectiva falta- y de no, repente, para nada. ojalá hubiera Todo ido, no, funciona para nada. perfecto. Desde las páginas que son como más vacías y simplemente se me viene la página que está el padre de sus horarios, ¿no? De farmacia Ay, y tal. esa página es O chulísima. las páginas que tienen los demonios y están enmarcadas y tal. Ya. Todo funciona muy bien. O Sí, sea, es no que es- no lo digo como algo negativo, sino que creo que de hecho en la creatividad ponerte límites es muy bueno. Es ¿no? una Porque, técnica claro, para Sí. es crear. una técnica, porque no sé, es como cuando abres el catálogo de cualquier plataforma que es como en plan, ¿qué serie veo? Como que quedas colapsado y dices, no veo nada. Demasiada inmensidad. Claro, entonces como que pienso que también a nivel creativo a veces ponerte tus propias restricciones, que para mí fue esa, pues de a partir de ahí es como, vale, pues que exploras, ¿no? No tiene por qué quedarse en algo pobre, sino explorar eso que Claro. en principio podría ser una limitación. Es como ponerse unas normas en el pilla. Es como, vale, jugamos al pilla. Se juega así, tú corres y yo te cazo, pero es que a partir de esa línea, de ese de cuadraditos, que puedes explorar todos los ángulos y todo lo que quieras. No, O y- sea, y aparte, claro. lo chulo que aquí se ve perfectamente la exploración que has hecho de aquí a aquí, cómo pasas de algo más blanco y negro, los rotuladores, después cómo llega el bordado. Al bordado, Claro. ¿cómo llegaste? Sí. Pues eso fue durante la pandemia, porque en casa tengo una colección de arpilleras que son unos cuadros textiles que vienen de Latinoamérica, concretamente los que tengo son de Bolivia, y no dejan de ser como unos collages textil. Y siempre quería como hacer algo, porque la artesanía me interesa mucho. Y pues nada, en un momento, claro, el proyecto ha sido tan largo que había momentos como que pues no estás como tan a tope, no tan motivada. Y cogí una de las imágenes y la trasladé a esa técnica. Y me atrapó mucho, pues como el proceso que es muy lento o que había un cierto desconocimiento, entonces la imagen se iba como revelando, me iba sorprendiendo, Sí. ¿no? Que era justo lo que necesitaba como de salir de, bueno, pues del proceso del cómic que ya se me estaba haciendo pesado en ese momento. Y de ahí empecé a investigar de dónde venía esta técnica y me encontré con las arpilleristas chilenas que durante la dictadura de Pinochet eran grupos de mujeres que utilizaban esta técnica para representar la violencia que vivía el país. Desapariciones, asesinatos, secuestros. Guau. Sí, estaban un poco como orquestadas por la artista Valentina Bone, que imagino que propuso esa técnica y no, por ejemplo, la pintura o el dibujo, porque todas sabrían coser, porque eran mujeres que no tenían ningún tipo de formación ni de nada, con materiales que tenían al alcance. De hecho, se llama arpilleras porque se hacía como con sacos de alimentos, ropa vieja. Y me pareció muy potente como la costura, que es un oficio históricamente impuesto a la mujer, podríamos decir, que además estaba pensado como para hacer el ajuar para cuando te casaras, las florcitas del mantel, las iniciales de la toalla, nunca con una intención creativa, ¿no? Y aparte que lo hacían incluso las mujeres de la burguesía, casi entendido como una labor para mantenerlas como al margen de la vida pública. ocupadas y que no pensaran mucho. Claro. Entonces, que estas mujeres en un régimen, digamos, usaran esto como una herramienta de rebelión súper subversiva, me pareció como muy potente, ¿no? Súper. Y dije, bueno, pues quizás puedo tomar ese testigo, ¿no? Para contar las historias que me Sí, es que lo importan. importante, que muchas veces el que es muy importante, pero el cómo le da todo el sentido Sí, a esto. Y en realmente. este sentido, el bordado aquí y en la historia que cuentas tiene todo el sentido en eso. Pero ¿cómo escogías, por ejemplo, qué momentos sí voy a narrar en bordado? ¿Qué momentos era...? Claro, eso lo tuve que pensar porque cuando lo decidí meter ya estaba muy avanzado el cómic. Entonces, por un lado están los que están solamente alinean con hilo negro, Sí. que esa parte como necesitaba otra gráfica porque hay un salto temporal, Claro. entonces eso lo tenía sin hacer y fue como, vale, aquí van Eso así. ahí. Ujú. Y después fue como que los metí en momentos que era como dramáticamente fuertes y como para potenciar eso, entonces los fui por ahí intercalando. Esa fue como la Bueno, y aparte, lógica. como lectores, son muy agradecidos encontrártelos de repente Sí. y le da mucha encontrarte potencia. distintas técnicas por ahí. Y mola mucho lo que dices tú, ese salto temporal, cómo cambia a hilo negro Sí, simplemente. es fuerte. Que después en el corto funciona increíble toda esa parte de ya no simplemente es hilo negro, sino que todo es negro, ellos son blancos y mola muchísimo esos contrastes. Y quería preguntarte sobre, claro, pasas de este, decides hacer el corto. Sí. Esto aquí hay muchísima historia. Mm. ¿Cómo llegas a condensar esa historia? Que no es condensarla, sino que realmente cambias el punto de vista. Y eso Sí. para mí me lo hace muy interesante. Lo estábamos hablando antes de cómo aquí tenemos la versión de, bueno, tuya, De veras. y cómo ahí tenemos la versión De Adela. Claro. Bueno, Y es muy interesante cómo se complementan los dos. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de decir, vale, no puedo y contar lo mismo? condensarlo en sí? general, escoger esos momentos que narran Claro. lo que tú quieres narrar, pero en ese espacio de tiempo.
Claro, pues ahí estaba claro que había que hacer un ejercicio de síntesis y para mí el planteamiento fue como, vale, ¿cuál es el mensaje más importante, ¿no? Y para mí era esa idea, bueno, pues de la psicosis de Adela y de que se viera sobre todo como la violencia a la que ella fue sometida y que deriva, ¿no? Y cómo ese demonio, que casi es un personaje más, realmente existió en su propia historia, ¿no? Que para mí llegar como a esa conclusión fue algo a lo que fui llegando cuando estaba haciendo el cómic. Por ejemplo, me marcó mucho un libro que se llama Trauma y Recuperación, de Judith Herman, que es bueno, pues un ensayo sobre el trauma, y habla de los casos de histeria en los años 30 en Francia y cómo esas mujeres despertaron mucho interés en ese momento en la comunidad científica. Eran mujeres pues, que tenían convulsiones, desmayos, y pues que hacían estos estudiosos como una especie de congresos donde subían a una mujer con una crisis a un escenario y como que describían los síntomas. Y bueno, pues las empezaron era como por primera vez en la historia la mujer interesa en el mundo científico, y la conclusión fue que un tanto por ciento altísimo, en plan 90% de las mujeres que sufrían histeria, habían sufrido abusos sexuales dentro del contexto familiar. Entonces, a mí esto me hace pensar como en plan, bueno, como el abuso sexual dentro del contexto familiar es un problema social, digamos, ¿no? Y lo más sorprendente es que esa teoría fue demasiado, digamos, polémica en el momento y se negó. Claro. Ah, sí. O sea, no, es curioso que no es polémico llevar a mujeres y narrar todo, pero de repente cuando se ahonda en la causa hay un que hay, problema. ahora de Sí. repente sí es polémico. De hecho, uno de los tratamientos era masturbarlas. Sí, esto... Ah, sí. Sí. De hecho, creo que se creó así lo que es el Consolador y tal, creo que se inventó así. Pero me suena a mí. Y entonces, Pero sí. a la historia de la abuela, ¿cómo llegas a esa historia? Porque obviamente hay recuerdos, no tienes. No. Pues mira, en gran parte fue por la lectura de este libro, que tiene como descripciones muy buenas de cómo pues una superviviente en un trauma de este tipo, qué síntomas tiene. Y para mí, uno que me pareció muy revelador fue como una sensación muy contradictoria entre la necesidad de contar lo que ha vivido, por la necesidad de que se haga justicia, que se reconozca el daño, versus la necesidad de callar por el miedo de ser rechazada dentro del contexto familiar, ¿no? Del tipo, tú lo has provocado, que le echarán la culpa y demás. Y yo algo de esas cosas sí que veía en casa y sí que había escuchado historias. Obviamente es la parte más ficcionada, porque no lo tengo todo, pero sí había muchos indicios de que eso podía haber sido así. O, por ejemplo, descubrí el movimiento de los escuchadores de voces, en inglés Hearing Voices, que es personas que se juntan y cuentan relatos de qué le dicen sus voces, cuáles son sus psicosis, sus alucinaciones. Y ahí leí muchas historias y hay muchas que, obviamente, pues esos delirios tienen un vínculo con la realidad. Digamos que es como que los delirios son como un lenguaje simbólico, como los sueños, pero si rascas un poco más, sí que hay vínculos con lo que ha pasado, ¿no? Bueno, y es una historia que aunque tenga más ficción, realmente seguramente preguntas a mucha gente y hay historias muy similares a eso. Sí. Y está muy chulo también como en el corto todo exploras esto, en el cómic exploras más aún toda esa parte y, joder, duele mucho el momento este del que está la madre con el bebé. Que le dice al tipo, no, que estás gastado todo el dinero y el bebé muerto y es como, te da igual todo. Buf, esa imagen que parece sacada del Guernica, que es la página entera, ¿no? Que son el grito, los lloros. Que toda esa parte está chula, los hilos, como a veces también están como... No están, unidos, o sea, unidos así y tal. Está muy bueno, le da mucho punch a la escena esa. O sea, le da ya como movimiento. También cuando la pelea de él en el bar, que lo echan, que también los hilos están unidos. Ajá. Y la sensación visual que a mí me daba era de movimiento. Era como si lo pasas, ese estar todos unidos, era como ya verlo en animado, ¿sabes? Claro, y aparte la técnica tiene una cosa muy chula, porque al ser una historia tan profunda y tal, cuando esas partes son cosidas, nota realmente que hay una persona detrás. O sea, obviamente en el dibujo también, pero el hecho de que sea así es como que le da mucha más realidad a la historia y es muy guay, muy potente. Y después, claro, todo este traslado al corto, el tema de los cosidos, ¿cómo fue ese...?
¿Cómo fue decidir que toda la estética sería decidirlo. así, por ejemplo? Claro, pues al principio lo más obvio era que fuera como la parte de rotulador, ¿no? Que sería como lo más sencillo. Claro. Pero se me empezó a meter en la cabeza la idea de qué pasaría si fuera bordado y empecé a buscar como algunos antecedentes y ver qué había por ahí. Y me encontré como 3 referentes, que soy un desastre con los nombres, no los recuerdo bien, No pasa nada. que sí que lo hacían de una manera u otra, o bien con máquina, o bien a mano, pero que la gente que lo hacía a mano pues hacía solo loops, como cosas muy cortitas. La gente que lo hacía a máquina, como que me parecía, aún así frame a frame todo bordado era demasiado, claro. Es una locura eso. Sí. Sí. Entonces empecé como a hacer pruebas muy primitivas del tipo, vale, ¿qué pasa si pongo, si escaneo, pues si uso un fondo, uno de las ilustraciones del cómic como fondo y encima pues dibujo con un pincel intentando que se integre o que no? Al principio también era como pues fondo bordado y encima línea y ya está. Y me descargué como un paquete de pinceles que sí que imitaban a las puntadas, entonces como que por ahí se empezó a esbozar y empezamos a hacer pruebas y ahí hubo como un trabajo muy guay de pospo Claro. y también de buscar en el Blender como un pincel que hiciera como los tramitos, ¿no? Que fuera como un trazo partido como si fueran las puntadas. Trabajar con máscaras, ¿no? Como con máscaras de las texturas bordadas reales y ahí sí que se consiguió con el trabajo de pospo que quedara como súper integrado. Hay un trabajo de I+D ahí Buf, que es es brutal, es que funciona. brutal Es una locura. Por eso, hice a verlo, aparte de que la historia está genial, es que visualmente Es que es... Eso es precioso, increíble. tío. Sí, es un- Y no ves algo así. No. Normalmente ni nunca. Vamos, yo nunca he visto algo así que tan potente a nivel visual que es como, ¡guau! Es una maravilla. Y, Realmente. y después eso, en el traslado del corto del cómic al corto, no sé por qué estoy todo el rato diciéndolo al Del corto al revés, cómic. del corto al cómic, ¿no? Sí. Claro, aparte de elegir de tratar a Adela sobre todo, ¿cómo fue esas decisiones de decidir, bueno, pues el padre va a estar un poco así, no lo voy a sacar tan ausente, o sea, Claro, el es que hermano el no corto va a es estar. muy diferente. O sea, yo vi primero el corto y luego el cómic. Y en el caso del padre era como, Dios mío, es otro personaje. O sea, había como muchos cambios. Perdón que te interrumpí muchísimo, David. No te iba por ahí, te vas. Nos Pues, complementamos. Fue una cuestión de tiempos, que era Claro, como... te limita mucho al final muchísimo. el Entonces tener- ahí ya era como... Vale, quiero contar que va a la médica, que va al psiquiatra, que va tal, y entonces era como la prioridad es ella, que se la ve a ella y todo, que los demás giren en torno a ella. Entonces, de repente, pues que la niña anduviera por ahí, no. O sea, es Ya. que sí, creo que el formato del corto te ayuda mucho como a destilar lo que tiene que estar y lo que, No, y lo que no. lo chulo es que, pues, perdón, que lo chulo del corto es que todo el rato es el punto de vista de ella. Entonces mola pensar, la niña no habla, y es todo el rato que te quedas como, bueno, ya me haría loco, pero como, ¿qué está pensando la niña, no? Y eso también es muy chulo. Y quiero decir, como espectadores que igual ven el corto y no han leído el cómic, yo creo que es muy... Seguramente si ven el corto y se entera de que está hecho en un cómic, se pillarán el cómic y van a decir, ostras, qué guapo esto. Y lo mismo a la inversa también. Y Sí, creo que se complementan muy bien. muchísimo. Y se... Claro, el hermano ya no está, por ejemplo, también. El abuelo sí que me da la sensación que en el cómic tiene una presencia muy dura, pero en el corto sí que cobra muchísimo peso a nivel Es violencia. lo que se mantiene más parecido, similar Sí, al cómic, pero... al ver el movimiento y tal es como que te genera mucho más Impacto violencia. más, sí. Bueno, a mí lo que realmente ya me generaba esa violencia de ese personaje en el cómic, para mí es de las escenas más potentes y es como que narrativamente la forma en la que escoges contarlo, por ejemplo, cuando se transforma en demonio, la forma en la que lo narras en esa viñeta, en la que se va transformando pues, como una especie de círculo espiral, o cuando... Creo que es un momento en el que está riñendo a sus hijos, que también es como una secuencia, como que es una forma muy alternativa de narrar, no en viñetas tradicionales, que escoges aparte para otras cosas para ese personaje que para mí le dan mucha fuerza narrativa, pero sí que la conseguiste conservar muy bien en el corto, yo creo. Sí, la verdad que estaba duda. brutal. Me encanta escuchar esto porque, claro, Escuchar esto. son los primeros que me Claro, estaban es verdad que no contactando hemos visto. esto. Qué guay. Sí, sí, sí. Y ya son cosas como que, no sé, son decisiones muy inconscientes en realidad. Como que, claro, yo lo tengo como la idea muy clara y lo plasmo, pero no me paro a analizarlo como en Claro, tiene relación que al ser cómic. interesante ver cómo a algunas personas les apela más
viñeta, otra, una parte de la historia, Total, otra. Sí, por ejemplo, lo que comentabas, como que te gustaba el hilo que conectaba, que generaba un movimiento. Pues mira, eso, Sí. por ejemplo, nunca lo había visto así. Sí, es que esto yo creo que es lo bonito también, Claro, tanto de la animación como total. de las novelas gráficas, que es la interpretación de cada uno y también dentro del propio imaginario la propia experiencia, porque al final yo lo pensaba al leer el cómic. Aparte de que no puedes tratar más temas por página, o sea, es como, Dios, habla de muchísimos temas, o sea, a mí se me desglosaban, poquito, era como sí. la maternidad, la ausencia, tal, no sé qué, no sé cuánto, me fascinaba. Bueno, se me ha ido, es que claro, pues así fue yo cuando leí el cómic, yo estaba fascinada. Pero sí que, es muy, muy, muy bonito como vas conectando con distintos, con todos los temas Claro. que tú expones aquí, ¿sabes? Y es que se me ha ido, perdón. No, porque al final lo que también yo pensé antes es que tiene que ser, no sé si difícil, pero tiene que dar un poco de impresión abrirte de esta forma a una autoficción, pero después como que la forma de paliar lo que puede impresionarte es pensar cuánta gente le pasa esto, es eso, cuánta gente va a leer esto y a lo mejor una viñeta que a mí me afecta, pero no es la que más me afecta, a otra persona sí que lo es, porque vive esta misma historia, pero la vive a través de su propio filtro y su propio Ahí es cuerpo. donde Entonces, quería llevar. Que claro, tratas eso tantos yo temas creo que hay sí, temas ¿no? que te apelan más y otros que te apelan Pero que menos. también yo creo que Y es muy guay. encuentras como una especie de, vale, pues yo me he abierto mi historia, pero es la historia mía y es la historia de muchísimas, casi todas las familias tienen algo por ahí Sí, si en más o empiezas a menos, en rebuscar. mayor o menor grado, ¿no? Es como yo Sí. reflexionaba mucho sobre, o sea, al leer el cómic sobre esto, que es como, vale, pues igual tú no tienes la vivencia de una madre con una enfermedad mental, pero sí tienes la vivencia de las mujeres de tu familia sobremedicadas por los nervios, o si tienes aldea, que es, por ejemplo, mi caso, Sí. esta cosa de hablar de non, o fillo dela non está así, ou mira, que puido levar a calquera muller e acabou con esta, Sí. que es como ese comentario que hace que te ocultes más. O sea, de repente vas conectando con eso y yo creo que como mujer el viaje es mucho más intenso. Porque yo creo que todas en algún momento nos hemos visto descolocadas en nuestro sistema familiar en un cuidado, o de nuestras abuelas, o nuestra madre con nuestras abuelas, o nosotras con nuestra propia madre, porque hay una ausencia de alguna forma. Entonces me parece como brutal. O sea, aparte me está encantando este momento, estaba yo aquí pensándolo, mientras os escuchaba hablar, que es que estamos todos como en una tónica y una vocecilla así como muy sensible, porque es que de verdad te lo juro, yo creo que es que aparte de que son temas que invitan a esta ternura y a esta cosa calentita, es que literalmente leerte este libro o ver ese corto te traslada a este lugar. Entonces hay algo como de... esto simplemente quería enseñarlo porque me parece precioso. Sí, como intimista Vernos todo esto. tan Sí, sí. intimistas y tan... Oye, es muy guay. Claro, y esto realmente al final del cómic estás dando muchas charlas, muchos talleres, realmente te llega mucho feedback Sí. del cómic y de historias reales, ¿no? Sí, sí que es verdad que como comentabais, hay mucha gente que se siente como reflejada, que efectivamente no tiene por qué ser un caso quizás tan extremo, pero una madre con una depresión o cualquier enfermedad, porque en realidad la enfermedad es un tema universal y todos hemos sido dependientes o lo vamos a ser si enfermamos o llegamos a viejos. Entonces, sí, por ese lado es fácil, pero sí que es verdad que me llegan muchas historias de gente que ha vivido cosas parecidas, ¿no? Que se han sentido como yo fui esa niña o ese libro lo has escrito para mí y moviliza ahí bastante. Sí, eso es muy bonito. Eso a veces como que le da sentido, como decir... Todo este viaje que... Total, o al exponerte tanto, También. ¿no? Como, bueno, como a veces lo siento, bueno, una especie de activismo, podríamos decirlo así. Bueno, para mí sí que tiene de esto. Sí que tiene de esto. Sobre todo si hay gente que no es capaz como igual de poder hablarlo o de acudir a redes, o igual es que a partir de aquí se hace comunidad, se hace red, entonces es guay. ¿sabes? Sí, o que cuando tú escuchas a alguien o en un libro a veces te sientes como acompañada o que alguien se expone de esa manera, es como que de alguna manera te da permiso a que tú misma hagas lo mismo, ¿no? Porque como suele haber tanta vergüenza, bueno, para mí también es una manera de decir, es que no hay nada de que avergonzarse por tener vivido algo así, ¿no? Es como no lo has decidido y de hecho es como casi más eres una víctima de unas circunstancias que te han venido. Total. De hecho, hay una parte en el libro, o sea, hablando de vergüenza, que sí que es muy dura en la que Vera siente vergüenza de la madre. Cuando le dice la amiga, mira, esto no. Wow, sí. Claro. O sea, cómo te
Pues para mí eso era importante ponerlo porque no quiero como personajes perfectos. Claro. ¿Sabes? Como súper buenistas, sino como son entender que en reales. realidad todos tenemos como la luz y la sombra, ¿no? Claro. Y que en un momento dado esa reacción, bueno, pues se puede dar y se da. Y Sobre todo en la infancia, sobre todo. infancia, la adolescencia, y que pues a lo mejor pues ahí la madre pues puede, si está en una crisis, puede estar más descuidada físicamente o no, o saber que Sí. quizás sobrevuela esa idea de que qué rara es, está enferma de los nervios, es extravagante, O de está repente, loca. Exacto, va a venir a mis amigas y le va a decir no sé qué. No, pero es muy chulo, joder, valiente por tu parte también decir, pues oye, no voy a ser buenista Claro. ni conmigo, que al final, Claro. y que es natural, tampoco es que sí. sea... Y hay una parte que no hemos comentado, bueno, has mencionado un poco de refilón, que es lo de la meiga. Sí, es la muy religión interesante todo el tema de católica. la religión aquí. ¿Cómo llegaste a todo eso? O sea, Bueno, va mucho de la mano también del tema de las aldeas, Sí. las tradiciones que existen en contraposición con la medicina, supongo. Claro. aparte era por Porriño, ¿no? Sí, A mí, alguien me Porriño. habían dicho de que por allá hacían exorcismos. La, La iglesia, la algo así. Virgen del Corpiño, es, ¿no? Exacto, Sí, exacto. Ay, bueno. Esa es una la cosa que increíble hay eso. por excelencia en Sí. Galicia, que históricamente se han hecho allí exorcismos. Pues a ver, yo llego a ese tema porque, bueno, por un lado me ha tocado convivir con esas creencias. Yo fui de misa de domingo toda la vida, he hecho bautismo, comunión, confirmación, puse un pie en la escuela de catequistas. Dale, Ostras, dilo. ostras. Eso somos nosotros. ¿Dónde podías haber estado, Esto lo hemos vivido. Mi y madre es la también. realidad. Más de 30 pero- hemos pasado por eso. Claro, hasta que llega la adolescencia y es como yo no quiero saber nada de esto, vaya panda de charlatanes. Y el libro fue un poco como reencontrarme con eso y ponerlo en contexto, ¿no? Que estaba justamente lo que dices tú, Irene, como de viajar a esa Galicia de los años 50, de los años 60, Costa da Morte, un lugar súper aislado, sociedad precapitalista, donde había mucha miseria, mucha necesidad, hambre, y donde la religión tenía un peso brutal, ¿no? Y donde ir a un psiquiatra pues no era una opción. Entonces, digamos que todas estas creencias populares de meigas y demás pues cubrían ese espacio donde tú podías ir a contar eso, y en la propia historia cumple esa función, ¿no? Adela no se la escucha, ni en el psiquiatra ni en su casa, y la meiga es el único lugar donde ella puede contar su relato tal y como es y que tenga cabida. Es el único lugar donde se Y lo siente creen. escuchada. Entonces, como que casi es expulsada ahí. Sí. Y le da un lugar ella totalmente. Es como, no, en ningún momento la juzga. Es como, si la niña te es esto y me lo solucionar. Claro, claro. Y es muy bonito como la resignificación para mí que haces de todo el tema religioso y del trabajo de la fe. Como de un poco de reconciliarse con eso, ¿no? De Claro. Cada uno encuentra la fe en donde la encuentra. Claro. Y ahí está bien y es válida. Pero también al mismo tiempo la crítica de tener que acudir a eso porque nadie te ofrece ese... Claro, a ver, Se yo con ampara. esto no quiero como... O sea, el cristianismo es una religión sumamente represiva. Total, sí, sí, Que yo no, en la que no me reconozco No, ni no, rotundamente no. Pero al mismo tiempo, como que siento que como sociedad este rechazo a nuestra herencia espiritual que viene del cristianismo nos deja justamente huérfanos de esa espiritualidad, ¿no? Entonces es como que hoy en día está habiendo como un cuestionamiento sobre todo eso, pero durante mucho tiempo ha estado como muy mal visto pues todo lo que tenga que ver, pues, por ejemplo, con la magia... Claro. ¿No? Y en la historia justamente digamos que la magia cubre ese espacio para lo que no hay una respuesta, ¿no? Y el ser humano tiene como una necesidad de búsqueda de sentido. Sí, hay una zona gris ahí. Claro, de decir, pues sí, lo que no tenemos que es cómo explicarlo, pues le damos ese simbolismo y nos agarramos a eso, y además que esa creencia y esa fe a muchas personas le da como la esperanza de que haya algo mejor. Y entonces es lo que te permite como seguir adelante, ¿no? Sí, o la esperanza de que todo va a pasar y va a estar También. bien. O sea, por eso yo me refería con la fe no en concreto el cristianismo, sino la fe en general. Sí. Es que igual tu fe es dibujar, o tu 200%. fe es hacer música, Sí. o subirme a un escenario, ¿no? Y es como Sí. que resignificar ese lugar espiritual que en momentos también de crisis, tanto personales como sociales, son importantes, Muy. ¿no? Sí, Eso, sí, pues la es- espiritualidad. La magia es increíble. Claro.
Sí, la espiritualidad entendida como ese espacio íntimo, ¿no? De Eso conexión, que efectivamente puede ser a través de las artes, puede ser cuando vas a la naturaleza, cada una tiene la suya, porque al final es una experiencia muy personal y no tiene por qué estar asociada a ninguna creencia, sí. Y después, bueno, a mí, al mismo tiempo, todo este imaginario como de la imaginería cristiana, de las vírgenes, Las Vegas, los crucifijos, hermoso. todo eso es que es una pasada. guay. Es una Entonces, pasada. Súper interesante estéticamente. Lo que nos gusta el arte sacro. De hecho, joder, Sí. la portada es una imagen súper potente. Claro, sí, las imágenes religiosas en Y general son aparte muy con la potentes. metáfora de la pastilla en vez de la hostia, ¿cómo llegaste a esa imagen? O sea, cuando la hiciste fue como, esto lo define. Eso fue una cosa rara porque fue una de estas imágenes que te viene como ¡pum! ¿No? Como Sí, la claro, idea claro, definida, que es como lo que nunca pasa, Claro. pasó, como esa imagen y el título, ¿no? Que para mí era, bueno, pues hacer una dualidad en cómo la religión tiene respuesta absolutamente para todo y cómo la ciencia, ¿no? La psiquiatría en este caso, cuando se va a los extremos, digamos que puede ser igual de radical, ¿no? Porque es como la solución es esta pastilla Claro. y no hay lugar para absolutamente nada más, ni para un cuestionamiento, ni para la escucha, ni para nada. Entonces, bueno, surgió ahí un poco de esa crítica, sí. No, pues es increíble, es que es tan potente esa imagen. Claro. Todo es muy potente. Que tiene que ser chulo. El momento que te viene es como, sí, es que claro, sí. Todo encaja. el Es título, como es que la sinopsis, aquí está. es perfecta, no hay Sí, nada la más unión que... de los dos extremos. Es muy Pero, guay. y después, una cosa curiosa es, no tiene voz, no tiene música. ¿Cómo fue ese momento de buscar voces o verlo ya por fin están hablando? Hay música detrás, todos los Sí. sonidos. ¿Cómo es ese momento de...? A ver, claro, en el corto todos esos pasos son muy guays porque... Bueno, primero las voces las puse yo cuando hice la animática, Claro. ¿no? Que eso ya es como un primer paso, que soy pésima interpretando, pésima. Pero el día del doblaje la verdad que fluyó bastante bien. Sí, como con pocas indicaciones, como que las voces... Bueno, primero te pasan ahí como el casting, ¿no? De los clips de cada actor y tal. Y pues seleccioné este. Y fluyó bastante bien. La única que sí que repetimos fue la de Adela, porque sentía que estaba como demasiado interpretada. Hicimos varios clips, no se grabaron, lo volvimos a hacer, pero como que las asumí rápido, que sí que es verdad que las voces en animación cambian Cambia totalmente el todo. personaje Total. radicalmente. Y más supongo que es algo de un personaje tan personal, en ese Ya, sentido. Que... pero bueno, las indicaciones eran todo el rato como voces naturalistas, intentar no sobreactuar y fluyó, sí. La del abuelo así como que también le pedí como algún gruñido, como algún sonido así. Sí. Salió rápido. También es verdad que no hay mucho texto, o sea, no hay muchos diálogos, con lo cual el margen de error pues también es menor. Sí, y la música, trabajé con Pilar Peñarrubia, que ya tiene mucha experiencia haciendo bandas sonoras, y ella me pidió como una playlist así un poco como de referentes. Y también fue muy fácil trabajar con ella, como que nos entendimos súper bien. Sí, la verdad que sí, que se dio de manera bastante orgánica. Ah, pues qué guay que se dé eso, que a veces es todo lo contrario. Ya. No, y al final qué gusto que poder, rollo, condensar todo esto que tenías para contar y todo esto que tienes para contar en ese tiempo y quedarte con como la síntesis de eso, el core de eso, porque al final para mí, o sea, lo que tú dices de quería quedarme con pues, el tema de la psicosis y el tema de lo que sufrió Sí. Adela. Para mí es clave porque en el cómic cuando le preguntan quién te puso el demonio dentro, para mí es como todo lo que... O sea, bueno, es lo que más me impactó a mí, lo que para mí sintetiza todo y nada, es un trabajo súper bueno de llevar esto a... No sé cuánto duraba el corto. 13 minutos. sí. Pues, Con créditos, sí. claro, es que son muchas cosas para contar en Claro, 13 y hay una minutos. parte del corto que es verdad que ahí no abusas nada, que es al representar el demonio. ¿Cómo fue ese decidir, a ver, salió así o igual decías, "Buah, voy a tener la presencia del demonio más veces o tal"? Porque aparece veces contadas, pero creo que son muy Claves. potentes. Sí, Sí, muy claro. ese era un tema porque a veces me parecía como que el personaje era no cómico, pero como dibujo de una manera muy sintética, es como a ver qué forma le Puede doy. Y a veces como esta cosa de
que quieres que genere como terror, digamos, de alguna manera, como que a veces insinuar da más miedo que enseñar, Sí, ¿no? totalmente. Entonces, de hecho, el primero que aparece, que es como con estos trazos, al principio no estaba representado así, era como más masa, como al final, pero no me convencía, entonces fue, no, voy a estudiar otra manera de sintetizarlo para insinuarlo, pero igual no mostrarlo de otra manera, y salió esa solución que me convenció y que tenía una coherencia también con el tema de la costura y tal. Y el otro, por ejemplo, estaba más definido al principio, pero fue como sacar elementos para que quedara más como la masa y también fuera esa idea como más de insinuar. Sí, un poco fue por ahí. Pero eso es que funciona muy bien. Yo mientras lo había pensado en plan de... Claro, en referencia al cómic es eso, que igual de repente tenía pensado sacarlo o no, o meterlo más, porque a veces, claro, tener la figura de un demonio es como muy golosa. Ya. Entonces a veces igual es como de repente pues excedemos ahí ese tipo de tal. Pero vamos, que funcionó muy bien y el final es muy potente. Sí que lo veo un poco diferente al cómic, en ese sentido también, de cómo se marcha ella. Sí, es como parece más esperanzador en el corto que Sí. en el cómic, ¿sabes? En el corto como quedase un poco suspendido, ¿sabes? O la sensación que tenía yo era esa. Era como, bueno, bien. Pero luego ahí no. ¿Sabes? Era Sí, como, pues "Ah, Bueno, bueno". hay muchas lecturas Claro, con además, respecto al sí. cómic, o sea, al final del libro. Es que justo lo hablamos hoy. Estábamos hablando de nuestras lecturas del final del libro, que ella lo interpretó como más cerrado. Sí, yo lo interpretaba sí, como más cerrado, rollo, pues hasta aquí llegó al final, no aguanto más y pum, ¿sabes? Y a partir de ahí lo que pasa después, ¿no? Para mí Pero- fue más como la permanencia de esa preocupación por parte de Vera, que en plan que no es que pasara, pero que siempre, siempre va a estar detrás de su mente que a ver si pasa. No, sin importar que haya, pues que al final su padre y su hermano pues sí que aprenden a hablarle de la forma correcta, que eso es un momento increíble también, que me gustó mucho. Sin importar eso, siempre va a estar esa ¿qué le va a pasar a mi madre? Aunque yo me vaya y tenga que hacer mi vida. Fue más como ese... Para mí, yo lo vi más abierto, más que... Pero está bien que puedas tener también como distintas... Claro. Eso, interpretaciones y lecturas. Sí, a mí me gustaba, o sea, era intencionado dejarlo abierto porque Sí. a mí misma como lectora, como espectadora, me gusta poder aportar algo, ¿no? Claro. Dar todo súper masticadito. Que complete el público. Claro. Y para mí mi lectura era más esa, ¿no? Como la posibilidad de que vuelva, porque es como la posibilidad de la enfermedad, que siempre va a Sí, estar ahí, la siempre. posibilidad de la muerte, como esta incertidumbre de la vida. Claro. Entonces, sí, para mí era más dejar eso ahí. Y la responsabilidad que nunca se va realmente, esa... Que Claro, es una responsabilidad claro. que sale del amor, entonces... Tal cual. Y cómo lo trasladas después, ¿no? La vivencia de ser una cuidadora tan fuerte vale, sí, aparco, ok, voy a seguir mi vida, pero como vas repitiendo patrones de cuidado en el resto de tus vínculos. O sea, esto yo creo que es como Es súper... un tema muy clave también. Súper, bueno, sí, súper claro, de que vamos como arrastrando esas mochilitas y de repente dices, hombre, claro, me llevo aquí cuidando toda mi vida, no sé hacerlo de otra forma. Claro, y es que cuando somos pequeños es como aprendemos a relacionarnos y a amar, ¿no? Exacto. Y si tú normalizas que para que te quieran pues tienes que cuidar, pues ahí vas. Ahí vas, de cabeza a la piscina, sí. Si no te lo miras, pues ahí Claro. vas. Sí. Que hay que cuidar igual está bien, ¿no? Pero, Ah, pues eso por supuesto. pero no pasarnos. Sí. Y después, cómic, tenemos el corto. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa ahora? Te lo preguntará todo el mundo ahora. Ya. El videojuego. El vídeo. Ahora hay que descansar. Claro, Claro. muy Hay que importante. tomarse un descanso para que vuelvan a aflorar las ideas, ¿no? Que haya un poco de vacío, súper importante. Y a mayores tengo ahí una idea que ya me anda rondando la cabeza, pero todavía es un feto malforme del que no puedo hablar. El feto malforme. Me encanta. Algún día lo traeremos. Y no sé si quiero como cómic o seguir en la animación. Eso también tengo como dudas. Creo que el primer paso será como sentarme a escribir y ver un poco Pero te ha gustado. qué rollo. ¿Te ha gustado? Me ha gustado. Ha sido muy intenso porque, o sea, un cómic es curro, pero hacer una animación ya es... Bueno, pero ahora Mucha cuando lo gente. veas estrenado en Claro, cine... es que igual te pica el gusanillo y ya no quieres No, ya lo salir. tengo, ya lo Ay, tengo. O sea, bueno, ya vale. me he quedado con ganas de más, con lo cual, sí, no lo Genial. descarto.
Sí. Va, y va a ser chulo cuando lo Pues veas en una gran pantalla noticia. grande y la gente reaccionando a eso. Yo creo que bueno, disfrútalo muchísimo. Claro, al ser algo por tan Dios. personal es que las reacciones de la gente tienen que ser también algo que disfrutas a un nivel, ¿sabes? Sí, Fotos bueno, y mentales. ya tú mismo es tu Sí. trabajo visto en grande y este particularmente pide verse en grande. Sí. A mí también como que me da curiosidad, porque claro, la lectura es una actividad muy íntima. Yo Sí, no estoy total. cuando la gente lee el libro. Vienen En una sala. claro, vienen a decirme algo cuando les ha gustado y tal. Pero en la sala de cine sí que podré ver las caras o como la reacción al final, ¿no? Y Claro. eso me da un Pues poco de los cosa. coloquios, cuando te pregunten ahí y tal. Claro, va a ser como todo mucho más directo, Sí. más del momento. Entonces, bueno, eso me dará nervios, pero bueno, nervios de estos que son Bueno, ricos. pero es otra Claro. forma, pero Claro. que Bienvenida a la aquí y a la hora. Claro, Sí. nada, que lo disfrutes muchísimo. Sí. Y ya para ir terminando, tenemos que preguntarte dos cosas. Las Una, preguntas clásicas. las preguntas clásicas. Vamos a tener que Nada, preguntar. que nos recomiendes un cortometraje. Ujú. Vale, Acid Rain, que está en mi B. ¿Tú lo has visto, Irene? Pues es un cortometraje en 3D, pero que tiene una estética muy dibujística. Y es como un viaje psicodélico, como de una noche así, de un viaje de ácido, de un personaje muy estrafalario y con una chica que pues la acompaña. Y me encanta cómo está narrado, visualmente es como que tiene mucho error, como digital, la paleta es como gris pero con colores irisados también. Es muy guay ese corto. Qué guay. Lo buscaremos. Las imágenes van a aparecer cuando Sí, esto esté vale. subido, o sea que la gente va a saber buscarlo. Vas a ver buscarlo. Y te queremos preguntar también que nos recomiendes algo que no tenga nada que ver pues, con este mundo todo que acabamos de explorar, de animación de cómics, pues algo que nos recomiendes. Pues puede ser una peli, Una pues peli. una receta, un lugar que visitar, Un libro, un actividad. poema. un cuadro que mirar, un lo que sea, un deporte que practicar. Vale, pues a mí me encanta el flamenco. Me encanta. música, Verlo, como baile. hacerlo, claro. Todo. Como música, como baile, todo el conjunto. A mí lo que me encanta escuchar flamenco y bailar, como, o sea, de manera activa, Qué guay. me encanta bailar. Molaba que ahora se pusiese a cantar. Una que me cante. No, mejor que no lo haga. Pero acaba de ser Cuerpo, precioso. cuerpo. Ahí está, recomendando movimiento. Viva. sí, muy Eso bien. es. Es que está guay porque yo creo que sí, es la primera. Es la primera que no Es la dice una primera peli. vez que no dice una Bueno, una peli, un Está libro, genial, una entonces, peli, sí. un libro. Si al final lo que queremos es recomendar algo más, o sea, que nos conoceros desde otra perspectiva. Y es claro. como muy guay que haya recomendado está movimiento muy guay. y bailes. Sí, claro que sí. Y nada, hasta aquí llega el programa de hoy. Mil gracias por venir, Bea. Nada, un Gracias. gusto. Que disfrutes Genial. muchísimo el estreno del corto, que va a ser maravilloso, ya verás. Gracias. Y nada, nos vemos a otra semana. Así que hasta la próxima semana en la tribu. ¡Dios!